¿Qué tal, chicos? Les saluda el profesor Pedro Pedroso. Vamos a desarrollar las preguntas correspondientes a la semana 8 del ciclo 2017-2. Estas preguntas corresponden al tema de hormonas, hormonas vegetales, hormonas animales, posteriormente sistema endocrino humano básicamente, y también a las hormonas, y también al sistema inmunitario. Ya corresponden las preguntas de la semana 8. Pregunta 1. Varios estudios han descubierto evidencias de que algunos componentes del humo producido al quemar madera estimulan la germinación. Esta es la clave, germinación, lo que contribuye a la recuperación del bosque luego de un incendio forestal. Por este descubrimiento, hay quienes consideran que algunos componentes del humo tienen en las semillas un efecto similar. Entonces, los componentes del humo tienen un efecto similar a una fitohormona. ¿De acuerdo? Eso nos dice, ¿no? Que los componentes del humo tienen en las semillas un efecto similar. ¿Ya? Es decir, estimulan la germinación. Y ese efecto similar es de una hormona responsable de la germinación. A esa hormona, ¿cómo se le llama? Giberilina. Giberilina. O ácido, por eso es GA, ácido giberílico. Ahí está entonces la giberilina, es responsable de la germinación. Auxina, por acá, lo mismo que ácido indolacético. Bueno, de manera general la auxina más conocida es el IAA, el ácido indolacético, que se encarga del crecimiento celular, de la división celular, del crecimiento longitudinal de la plantita. También se encarga de formar raíces. La citocinina se encarga del crecimiento en grosor, crecimiento para los costados, la ramificación. ABA, el ácido abscísico, se encarga de la senescencia, ¿ya? Se encarga de la caída de hojas, la caída de frutos. Muy bien. 1, clave de dedo. Pregunta 2. Sofía, una amante de la horticultura, notó que luego de plantar varios tallos leñosos en su jardín, estos demoraban muchos en echar raíces. Entonces acá el problema es que no hay enraizamiento, por lo que varios terminaban muriendo de sus plantitas. Tras investigar sobre el tema para mejorar estas circunstancias, se entera que existe una versión sintética de una hormona vegetal capaz de estimular el desarrollo de las raíces adventicias más rápido. Dicha hormona sintética resulta que tiene una estructura química similar a una fitohormona que lo producen las plantitas. ¿Ya? Y comentábamos en la pregunta anterior que hay una hormona llamada auxina, la más conocida, el IAA, que es responsable del crecimiento, pero además se encarga de echar raíces, se encarga de formar raíces, ¿ya? El enraizamiento. Muy bien, entonces la 2 es la clave A. Pregunta 3. En las plantas, los tejidos adultos se forman a partir de tejidos embrionarios o meristemáticos. Claro que sí, ellos se encargan del crecimiento. Esto implica que la célula meristemática, célula joven, no diferenciada, luego de dividirse realiza un proceso de diferenciación celular para convertirse en una célula madura especializada. Mientras esta célula no se separe de la planta, verá retardando su proceso de envejecimiento natural o senescencia. Entonces, cuando hablamos del envejecimiento, estamos en la senescencia. Pero acá estamos diciendo opuesto a la senescencia, es decir, mientras que esta célula no se separe. ¿Ya? Entonces, mientras la célula no se separe, no habrá senescencia, no senescencia. ¿Ya? Muy bien. Y lo que nos indican líneas arriba es, estamos hablando de las células meristemáticas. ¿Y quiénes se encargan de actuar en las células meristemáticas? ¿Quiénes se encargan del crecimiento? Las hormonas auxinas y citocininas se encargan del crecimiento, ya sea longitudinal o en grosor, respectivamente. Además, la citocinina, ¿de qué se encarga? Se encarga de que no haya senescencia aún. Por eso dice, mientras esta célula no se separe, no habrá envejecimiento, no habrá senescencia. Entonces, acá la clave sería la E, auxinas y citocininas, 3E. Pregunta 4. Como parte de sus actividades en el curso de biología, Juan colocó 2 granos de maíz
en un vaso con algodón húmedo. A los pocos días notó que de cada grano crecía una raíz. Además, le llamó la atención que el volumen del grano se reducía a medida que la raíz crecía más con el paso de los días. Al consultarle a su profesor, este le indica que para la formación y el crecimiento de la raíz, la semilla tuvo que hidrolizar sus glúcidos de reserva, lo cual explica la reducción de su volumen. ¿Qué sustancias están implicadas? A ver, algo así, ¿no? Acá tenemos la semilla que es grande, pero ¿qué pasa cuando la semilla ya germina? Cuando forma por acá una raíz, forma por acá el futuro tallo, la plúmula, ya forma la radícula que será una futura raíz. ¿Y qué pasa con la longitud de la semilla o con el volumen de la semilla? Disminuye. ¿Por qué acá era al inicio una semilla voluminosa? Porque tenía bastantes triglicéridos, tenía bastantes azúcares, tenía bastante almidón. ¿De acuerdo? Tenía bastantes glúcidos de reserva. En las plantas los glúcidos de reserva vienen a ser el almidón. Entonces acá habría bastante almidón. ¿Y qué pasa cuando germina? Ese volumen disminuye. ¿Por qué? Porque el almidón se está degradando. ¿Y quién degrada el almidón? Una enzima llamada amilasa. Entonces, ¿en qué proceso estamos por acá? Germinación. ¿Quién es responsable de la germinación? Como en la pregunta 1, la giberilina o el ácido giberélico. Puede ser entonces acá la B o puede ser la E. Pero además nos dice qué está implicada, qué enzima está implicada, qué sustancia. Bueno, ¿qué enzima? ¿Quién degrada el almidón? La amilasa. Y no la celulasa, que degrada celulosa, no, la reserva en las plantas es el almidón. Entonces la 4, la clave sería B, beso. Pregunta 5. Durante el embarazo, las glándulas mamarias crecen por acción de estrógenos, progesterona y prolactina. Luego del parto, el desprendimiento de la placenta disminuye los niveles de hormonas sexuales, disminuye el estrógeno y progesterona, lo que permite el inicio de la síntesis de leche o lactogénesis por parte de altos niveles de prolactina. Entonces, ¿qué es lo que pasa por acá? Cuando se desprende la placenta, disminuye, ¿qué disminuye? Disminuye los niveles de hormonas sexuales. ¿Quiénes son esas hormonas? Esas hormonas sexuales son progesterona y estrógeno, ¿de acuerdo? Lo que permite el inicio de la formación de leche, lactogénesis, por parte de altos niveles de prolactina. ¿Ya? Entonces, cuando disminuye estrógeno o progesterona, aumenta la prolactina. Y como ya aumenta la prolactina, se va a elaborar leche, ya después del parto. Ya eso nos dice, ¿no? Luego del parto, todo es luego del parto. Muy bien. Para la síntesis y salida de la leche también es importante la succión. Entonces acá tenemos la succión del bebé. Ya esto vamos a ponerlo de otro color porque ya es relacionado a otra función. La succión del bebé es importante, acá está, la succión que ejerce el bebé en el pezón es importante ¿para qué? Para que se siga sintetizando más leche y también para que salga, síntesis y salida. ¿Ya? Para sintetizar más leche y para que salga la leche, entonces tenemos por ahí la succión del bebé es importante. A ver, recordando que para sintetizar la leche se tiene la prolactina y para que la leche salga por eyección de las glándulas mamarias está la oxitocina. Dice entonces colocar verdadero o falso. Las hormonas sexuales placentarias inhiben la acción lactogénica de la prolactina. Claro que sí, las hormonas sexuales progesterona y estrógeno cuando se encuentran no dejan que la prolactina funcione. Tienen que disminuir esas hormonas después del parto para que la prolactina funcione y se sintetice la leche. Claro que antes del parto también se está produciendo leche, pero en mínimas cantidades, sobre todo es después del parto. Entonces la primera es correcto. Los estrógenos y las progesteronas inhiben la acción de la prolactina. Bien, la succión del pezón estimula la secreción de oxitocina. Claro que sí. ¿Qué nos dice por acá? Que la succión del pezón es importante. ¿Para qué? Para que se secrete oxitocina, ya que la oxitocina es importante para la salida. Ya, eso es correcto. La succión del pezón estimula la secreción de prolactina también, porque la succión del pezón no solamente permite que la leche salga, sino también que la leche se sintetice. ¿Ya? Entonces eso es correcto. La succión del pezón no estimula al hipotálamo, falso, ya que cuando se da la succión del pezón, esa señal, ¿a dónde va? Va al hipotálamo. Y el hipotálamo ordena a la hipófisis
para que la hipófisis forme la hormona prolactina. Y la prolactina, ¿a dónde se va? A las glándulas mamarias para elaborar leche. Entonces, la secuencia correcta sería verdadero, 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 falso. 5, clave C. Pregunta 6. Mariela piensa consumir los denominados anabólicos para incrementar su masa muscular y mejorar su rendimiento deportivo. Vamos a hablar entonces de los anabólicos. Al investigar sobre el tema, descubre que son hormonas sintéticas. Además, encuentra 3 hormonas del cuerpo relacionadas con el incremento del desarrollo corporal. Una que es de 191 aminoácidos. Si tiene 191 aminoácidos, ¿quién será? Será una proteína de tipo polipéptido, porque tiene muchos aminoácidos. ¿Ya? Es una proteína de tipo polipéptido. ¿Por qué? Porque tiene muchos aminoácidos. Muy bien. Otra formada a partir del aminoácido tirosina. Esa que se forma a partir de la tirosina, ¿quién es? Es una amina. Ya, las hormonas aminas presentan un solo aminoácido, derivan de un aminoácido, como la tirosina. Y otra formada a partir del colesterol. La tercera hormona, entonces, si se forma a partir del colesterol, ¿quién es? Es un esteroide. ¿Ya? Entonces ahí está leyendo y encuentra la información de 3 hormonas. Muy bien. También lee sobre los efectos masculinizantes y otros riesgos para la salud por el abuso de estos anabólicos. En base a lo descrito en el texto señale a qué tipo de hormonas son respectivamente las 3 hormonas que interesan a Mariela. La primera es una proteína, es un polipéptido. Buscamos entonces oligopéptido, no. Amina, no. Esteroide, no. Proteína, sí. De acuerdo. Ya bueno, la única que contiene, pero de todas maneras vamos a analizar el resto. Luego dice, ¿es una amina? La segunda, claro que sí es una amina. La tercera, por derivar del colesterol, ¿es un esteroide? También. B, los anabólicos son versiones sintéticas de la hormona. ¿De qué hormona? De la hormona que se encarga de aumentar la masa muscular. Por eso es que los varones naturalmente tienen mayor masa muscular que las mujeres, ya debido a la testosterona. ¿De acuerdo? Entonces, hay anabólicos que son derivados o que son parecidos a la testosterona, ya que los deportistas lo consumen para aumentar su rendimiento deportivo, para aumentar su masa muscular. 6, clave de dedo. Pregunta 7. Uno de los mecanismos de acción hormonal es la unión de la hormona a un receptor intracelular, formando un complejo hormona-receptor que activa genes cuya expresión genera el efecto de la hormona en la célula. A ver, miren, vamos a tener acá entonces, tenemos aquí, vamos a tener a la célula. Ahí está la célula, acá está su núcleo, ahí en el núcleo está el ADN. Y vamos a tener 2 tipos de hormonas. Una hormona va a atravesar de frente la membrana, por ser de naturaleza similar a la membrana. La membrana es básicamente naturaleza lipídica. Entonces, ¿qué pasa con las hormonas esteroideas? Las hormonas esteroideas atraviesan fácilmente la membrana, ya que tienen la misma naturaleza de ser lipídica. Y dentro de la célula, ¿quién se va a encontrar? El receptor. Ya, dentro va a estar el receptor. El receptor está adentro. Y luego esta hormona se une al receptor. ¿Y qué se forma? El complejo hormona-receptor. Eso nos dice en la primera parte, formando el complejo hormona-receptor. Ya, muy bien. Ahora, hay otras hormonas, las proteicas. Ellas, ¿dónde van a tener su receptor? Las hormonas proteicas, ¿dónde van a tener su receptor? ¿Dónde está su receptor? En la membrana. Mientras que de las hormonas esteroideas atraviesan la membrana, ¿dónde está su receptor? En el citoplasma. De las hormonas proteicas, ¿dónde está su receptor? En la membrana. Y eso hace posible que se forme el AMP cíclico. Ahí está, el AMP cíclico, que es el segundo mensajero. ¿Ya? Y miren, acá se puede formar AMP cíclico a partir de las hormonas proteicas o en todo caso el complejo hormona-receptor, ya sea por cualquiera de las 2 vías. ¿A dónde van el AMP cíclico o el complejo hormona-receptor? Al núcleo. Activan al ADN para que a partir de este ADN que se forme ARN.
Y este ARN va ¿a dónde? Va al ribosoma para que le diga al ribosoma que sintetice ¿qué? Proteínas. Y esta proteína determina el cambio en la célula diana, célula blanco, ya sea por hormona proteica o célula esteroidea. Pero en este caso estamos hablando del complejo hormona-receptor, segundo caso, la hormona esteroidea, que activa genes cuya expresión genera el efecto de la hormona en la célula. Punto seguido. Un tratamiento contra el cáncer de mama consiste en el uso de tomixifeno, un medicamento que se une a receptores hormonales intracelulares, evitando la formación del complejo hormona-receptor. Entonces, esa sustancia, el tamoxifeno, va a evitar esta unión, ¿ya? Va a evitar que se forme el complejo hormona-receptor, por consiguiente no irán al ADN para formar ARN y posteriormente proteínas. La expresión de genes y la división de la célula tumoral se ve inhibida, ¿ya? Muy bien, luego ¿qué te dice? Considerando lo descrito en el texto, señale la hormona cuyo efecto se ve afectado por ese tamoxifeno. ¿Quiénes tienen o quiénes formarán el complejo hormona-receptor? Las hormonas esteroideas. Entonces, en las claves hay que buscar una hormona esteroidea. Adrenalina no, es una amina, un aminoácido, oxitocina, prolactina y somatotropina, ¿qué son? Son hormonas proteicas, ya tienen aminoácidos. El estrógeno es una hormona esteroidea que formará el complejo hormona-receptor, pero debido al tamoxifeno no lo hará. 7, clave E. Pregunta 8. La hipertensión arterial es un importante factor que contribuye a desarrollar insuficiencia cardíaca. Entonces se relaciona, si hay presión arterial alta, habrá insuficiencia cardíaca, incapacidad del corazón para bombear la sangre necesaria. Se sabe que un hombre mayor de 40 años con presión arterial mayor de 160/90. Recuerden que hace un momento hablábamos de cuánto es la presión arterial, 120/80, ¿ya? Naturalmente. Pero este es 160/90, entonces está con presión arterial alta, hipertensión. Tiene doble riesgo de padecer insuficiencia cardíaca que otro hombre con presión menor, que es de 140/90, claro que sí, considerando que el aumento de la presión depende directamente del aumento del volumen sanguíneo y este a su vez en su contenido de agua y sodio. ¿Qué hormonas convendría inhibir en un tratamiento contra la hipertensión arterial? ¿Por qué se da la hipertensión arterial? Porque aumenta la presión arterial y eso es porque se está absorbiendo mucha agua, ¿de acuerdo? Mucha agua a nivel de los riñones. A ver, si acá está el riñón recuerden que se encarga de la formación de la orina. ¿Ya? Ese riñón forma la orina en 3 eventos: filtración, reabsorción y secreción. ¿Qué pasa en la reabsorción? ¿Qué se reabsorbe? ¿Qué va del riñón al vaso sanguíneo, a la sangre? ¿Qué va? Agua, va sodio y otras sustancias, glucosas, aminoácidos, pero a lo que a nosotros nos interesa es esto, agua y sodio, ¿ya? Y esa acción, ¿quién lo hace? La hormona ADH o vasopresina y también lo hace la hormona aldosterona. Entonces, estas dos hormonas se encargan de absorber. ¿Qué pasa cuando actúan demasiado? Estas hormonas absorben bastante agua, bastante sodio, de tal manera que la presión en la arteria aumenta. Entonces, presión arterial por el exceso de aldosterona y de vasopresina. Dice, ¿qué hormonas conviene inhibir? Bueno, para un tratamiento de hipertensión arterial. Entonces, si nosotros inactivamos a la aldosterona y a la ADH, que es la vasopresina, no vamos a absorber agua, no va a haber mucha agua en la sangre, por consiguiente va a bajar la presión arterial. ¿Ah? Entonces, ¿qué hormonas convendría inhibir? La vasopresina y la aldosterona. Clave B, beso. Pregunta 9. Los padres de Jovit, de 11 años, notan que tiene estatura baja y no crece al mismo ritmo que otros niños de su edad. Acuden a un endocrinólogo quien luego de analizarlo le detecta una baja producción de hormonas que promueven el desarrollo muscular y óseo, por lo que le recomiendan iniciar un tratamiento. ¿De qué hormona estamos hablando? De la hormona de crecimiento, ¿ya? Hormona que promueve el desarrollo óseo y muscular, la somatotropina, hormona de crecimiento. Este déficit hormonal podría deberse a que no produce suficiente hormona de crecimiento, hormona somatotropina. Ya se representa con SH, somatotropina. Muy bien. Ya que no recibe la debida estimulación química por parte del
A ver, vamos a tener al hipotálamo nuevamente. ¿Qué es lo que hace el hipotálamo? El hipotálamo le va a mandar información a la hipófisis. ¿Ya? El hipotálamo le manda información a la hipófisis. Muy bien. ¿Y qué le dice a la hipófisis? Le dice a la hipófisis que forme hormona SH, que forme hormona somatotropina, que forme prolactina, que forme ACTH, que forme TSH, hormona estimulante de la tiroides, esta es hormona adrenocorticotropa, que forme la LH, hormona luteinizante, que forme la FSH. Eso forma la hipófisis, pero tiene que recibir información ¿de quién? Del hipotálamo. Entonces, ¿qué dice por acá? El déficit hormonal podría deberse a que no se produce suficiente SH, hormona de crecimiento, ya que no se recibe la debida estimulación. ¿Quién se encarga de estimular? El hipotálamo estimula la hipófisis para que la hipófisis forme SH. ¿Ya? 9, clave C. Pregunta 10. En la glándula tiroides pueden formarse tumores, nódulos tiroideos, la mayoría benignos y algunos malignos que constituyen cáncer de tiroides. Este cáncer es de baja frecuencia comparado con otros, pero es el cáncer endocrino más frecuente, sobre todo en las mujeres. Su tratamiento es efectivo, incluye cirugía y a veces empleo de elementos radiactivos que se almacenan en la glándula y destruyen a las células cancerosas. En un tratamiento con elementos radiactivos, ¿cuál de los siguientes tendría mayor facilidad para acumularse en la glándula y obtener buenos resultados? A ver, ¿qué elemento es accesible para la glándula? Dice, ¿qué elemento tendría mayor facilidad para acumularse en la glándula? Un elemento que esa glándula lo emplea para formar tiroxina. La glándula tiroides, ¿qué forma la glándula tiroides? Forma tiroxina, para lo cual, ¿qué debe tener la glándula tiroides? Yodo. Entonces, el yodo que nosotros consumimos va a la glándula tiroides y es parte de la tiroxina ese yodo. Entonces, hay gran afinidad entre el yodo y la tiroides. Entonces, hay sustancias radiactivas que ayudan a destruir al cáncer, pero para destruir el cáncer de la tiroides, ¿cuál de esas sustancias radiactivas se emplea con facilidad? Cesio, cobalto, yodo o fósforo. El yodo, ya que el yodo tiene afinidad por la glándula tiroides. 10, clave B, beso. Pregunta 11. A la señora Marilú le han diagnosticado osteoporosis debido a que produce exceso de hormonas glucocorticoides, como el cortisol. Entonces, hormonas glucocorticoides, ¿como quién? Como el cortisol. Muy bien. Todo indica que estas hormonas están provocando, entre otros efectos, el aumento de la pérdida de calcio en la orina. Entonces, si hay mucho cortisol, hay pérdida de calcio en la orina. Muy bien, entonces exceso de cortisol, pérdida de calcio en la orina y reducción de la absorción de calcio a nivel intestinal. Reducción de la absorción de calcio a nivel intestinal. Se va a absorber poco calcio, se va a perder mucho calcio en la orina. Como consecuencia, ¿qué es lo que está pasando? Está disminuyendo el calcio en la sangre. Esa es la consecuencia. A ver, otra vez. Entonces, a la señora Marilú le han diagnosticado osteoporosis debido a que produce exceso de hormonas glucocorticoides. ¿Quién es el cortisol? ¿Eso que trae como consecuencia? Dice, todo indica que estas hormonas están provocando, entre otros efectos, la consecuencia, el aumento de la pérdida de calcio en la orina. Es decir, el calcio que está en la sangre se va a ir a la orina y se va a perder. Reducción de la absorción de calcio a nivel intestinal. No se va a absorber calcio en el intestino, por consiguiente no va a haber mucho calcio en la sangre. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Disminución de calcio en la sangre. En base a lo indicado en el texto, responda a las siguientes preguntas. A. ¿Cuál sería una posible causa de la producción excesiva de glucocorticoides? A ver, los órganos producen hormonas, los órganos endocrinos. Pero ¿qué pasa si los órganos crecen? Por lo general van a producir más hormonas. Entonces, acá, ¿qué se está produciendo? Bastante cortisol. ¿Y eso es por qué? Porque está aumentando el lugar donde se produce esta hormona. ¿Dónde se produce? En la glándula suprarrenal. ¿Ya? En la glándula suprarrenal.
Entonces vamos a ver acá, el exceso de hormona ACTH ya también puede ser la ACTH, miren, ya que la ACTH, la hormona adrenocorticotropa, ¿a dónde se va? Se va a la glándula suprarrenal que está encima del riñón. ¿Y qué le dice a la glándula suprarrenal? Forma hormonas como el cortisol. La ACTH, ¿de dónde viene? De la hipófisis. ¿Ya? Entonces acá, ¿a quién tenemos? A la glándula suprarrenal. A la glándula suprarrenal. Entonces, ¿qué le dice la ACTH, hormona adrenocorticotropa, a la glándula suprarrenal? Forma cortisol. Si hay bastante cortisol porque hay exceso de hormona ACTH, entonces puede pasar todo lo descrito. ¿Ya? Esto de acá es correcto. Muy bien. ¿Cuál sería una posible causa? Ya, mucho exceso de hormona ACTH. Muy bien. Aumento de tamaño de la médula suprarrenal. Ahora, en la glándula suprarrenal hay dos partecitas, una parte interna médula y una parte externa llamada corteza. Pero ¿quién está implicada con la producción de cortisol? La corteza. Por consiguiente, esa no puede ser. ¿Ya? Entonces la B no es. Dice la C, déficit de hormona ACTH. No, cuando hay bastante hormona ACTH se produce esto, bastante cortisol. ¿Ya? Muy bien. Dice, lisis celular en la corteza suprarrenal. Si hay lisis celular no habría producción de cortisol. ¿Aumento de tamaño de la corteza suprarrenal? Claro que sí. Si hay aumento de tamaño de la corteza suprarrenal, entonces va a haber bastante cortisol. O sea, puede ser la A o la E. ¿Pero qué dice la B? Un tratamiento contra los efectos señalados sería aplicar una versión sintética de una hormona. Si nosotros tenemos poco calcio en la sangre, ¿qué queremos? Un tratamiento. ¿Y cuál sería el tratamiento para eso? Aumentar el calcio en la sangre. Y hay una hormona que aumenta el calcio en la sangre. ¿Cómo se llama esa hormona? A esa hormona se le llama parathormona. La parathormona. ¿De acuerdo? La parathormona es una hormona formada por la glándula paratiroides. Esa hormona aumenta la concentración de calcio en la sangre. Esta hormona actúa antagónicamente a la calcitonina que disminuye la concentración de calcio en la sangre, la calcitonina que lo forma la tiroides. Entonces, la hormona parathormona, que es formado por la glándula paratiroides, ¿qué es lo que hace? Disminuye el calcio, aumenta el calcio en la sangre. Y eso sería el tratamiento adecuado para contrarrestar esta disminución de calcio en la sangre. ¿Ya? Mientras que la calcitonina contribuiría a disminuir más aún el calcio en la sangre, mientras que el tratamiento adecuado sería la parathormona. Muy bien, 11, clave E. Pregunta 12. En el páncreas humano, los islotes pancreáticos o de Langerhans poseen las células alfa, que producen glucagón, y las células beta que producen insulina. Entonces acá nos hablan de dos hormonas, del glucagón y de la insulina. Estas son hormonas de efecto antagónico, cuya acción coordinada mantiene un nivel normal de glucosa en la sangre. Sin la enfermedad de von Gierke, el paciente carece de una enzima necesaria para convertir el glucógeno hepático en glucosas. Entonces, ¿qué pasaría? A ver, miren, vamos a tener acá ya un vaso sanguíneo. Muy bien, tenemos por acá a la célula, tenemos por acá al hígado. Ahí está el hígado, muy bien. Entonces, tenemos una hormona que lleva las glucosas del vaso sanguíneo ¿a dónde? A las células. Tanto a cualquier célula de nuestro cuerpo como a las células del hígado y de los músculos. ¿Para qué? Para que ahí se almacenen las glucosas. ¿Cómo se llama esa hormona? Esa hormona se llama insulina. Y la insulina es una hormona hipoglicemiante. ¿Por qué se le dice hipoglicemiante? Hipo es disminuir, glice es glucosas, emiante es sangre. ¿Qué hace la insulina? Disminuye las glucosas en la sangre. ¿Cómo disminuye las glucosas del vaso sanguíneo de la sangre? Llevándolo a las células, llevándolo a los órganos de reserva, como el hígado y los músculos. Ahora, ¿qué pasa con esta insulina? Sigue actuando por acá y convierte a las glucosas, vamos a poner por acá las glucosas de otro color, ahí está,
esas glucosas que estaban acá en la sangre. ¿A dónde se van esas glucosas? Una parte se van a las células, pero ¿qué pasa con el exceso? ¿A dónde se va el exceso? ¿Ya? ¿El exceso a dónde se va? Al hígado. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace la insulina? Va a unir estas glucosas en el hígado. ¿Y en qué lo va a convertir? En glucógeno. Ahí está. Entonces, las glucosas, ahí están esas glucosas que están en la sangre. Las glucosas por la insulina van a todo nuestro cuerpo, a las células, y el exceso ¿a dónde va? Al hígado, a los músculos. ¿Qué hace la insulina? Convierte las glucosas en glucógeno. ¿De acuerdo? Nuestra reserva. ¿Ya? Realiza la glucogénesis. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando no consumimos alimento? Ya, si no consumimos alimento, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, si un día no cenamos, igual nuestro cuerpo necesita de glucosas. ¿Qué hacemos? Nuestra reserva, que es el glucógeno, ¿en qué se va a convertir? En glucosas. Ese proceso se llama glucogenólisis. ¿Y esas glucosas a dónde van a ir? A la sangre, para que las glucosas vayan a todas nuestras células. Ahora, ¿quién hace esa acción blanquita? Una hormona que se llama glucagón. ¿De acuerdo? Acá la acción amarillita de llevar las glucosas a las células, al hígado, a los músculos y convertirlo en glucógeno lo hace la insulina. Y la acción inversa, el glucógeno se convierte en glucosas cuando estamos en ayunas, lo hace el glucagón. ¿Y esas glucosas a dónde van? A la sangre. Por consiguiente, aumenta la concentración de glucosas en la sangre. Por eso, ¿cómo se dice que es el glucagón? Es hiperglicemiante. Es hiperglicemiante. ¿Qué nos dice por acá? Que en la enfermedad de von Wierich, ahí está, el paciente carece de una enzima necesaria para convertir el glucógeno, una enzima que convierte el glucógeno en glucosas. ¿Ya? Entonces, ese proceso lo va a realizar el glucagón. ¿Ya? Pero dice que está fallando esto, no se convierte el glucógeno en glucosas. ¿Está fallando quién? Está fallando el glucagón, por eso no se convierte el glucógeno en glucosas en esta enfermedad. Entonces, ¿eso qué provocará? Que no haya glucosas en la sangre, porque el glucagón aumenta las glucosas en la sangre. Y si no hay glucosas en la sangre, disminuye las glucosas en la sangre. ¿Cómo se llama eso? Hipoglicemia. ¿Ya? Entonces puede ser por acá la A, la C o la E, hipoglicemia. ¿Y por qué se da la hipoglicemia? Porque no se puede degradar el glucógeno a glucosas. ¿Quién está fallando? El glucagón. ¿Dice la por incremento de la acción del glucagón? No. ¿Porque se reduce la acción del glucagón? Claro que sí. De acuerdo, como no actúa el glucagón, no se convierte el glucógeno en glucosas, las glucosas no pueden ir a la sangre y disminuye la concentración de glucosas en la sangre. Eso se llama hipoglicemia. 12, clave C. Veamos por acá las preguntas correspondientes al sistema inmunitario. Pregunta 13. Los elementos celulares del sistema inmunológico cumplen diversas funciones como la fagocitosis de antígenos, activación de células inmunológicas, destrucción de células infectadas y extrañas, y producción de inmunoglobulinas. Si luego del trasplante de un órgano el paciente manifiesta un rechazo agudo que se le atribuye a células asesinas y anticuerpos del paciente. Entonces, cuando hay un trasplante va a haber un rechazo debido a ¿quién? A las células asesinas y también a los anticuerpos del paciente. ¿Qué elementos celulares del sistema inmunológico del paciente estarían implicados en este rechazo? ¿Quiénes serían? Los linfocitos T. ¿Pero qué linfocitos? Hay T4 y T8. Los T4 son los helpers, los que forman citoquinas para dirigir la inmunidad. ¿Y los T8 quiénes son? Son los citotóxicos. ¿Ya? ¿Esos linfocitos qué son? Son células asesinas que destruyen a bacterias, protozoarios, que destruyen a órganos extraños. ¿Ya? Entonces rechazan a los órganos extraños en el caso del trasplante si no hay mucha compatibilidad. Y también los anticuerpos. ¿Pero con quién se relacionan los anticuerpos? ¿Con qué células? Con los plasmocitos, ya que a partir de los linfocitos B, ¿qué se forman los plasmocitos? ¿Y qué hacen los plasmocitos? Forman anticuerpos. Muy bien, entonces, las células relacionadas, ¿quiénes son? Los linfocitos T y los plasmocitos. ¿Ya? Nos dice qué células están implicadas
En este paciente, para el rechazo, los linfocitos T, los T8 citotóxicos y los plasmocitos que derivan de los linfocitos B. 13, clave A. Pregunta 14. En la respuesta inmunológica, cuando el linfocito T4 auxiliar, recuerden que el linfocito T4 es el helper, él es el que dirige la inmunidad, el auxiliar, el cooperador, el helper, se une a los antígenos de la membrana del fagocito, emplea o empieza a liberar moléculas que activan a otros linfocitos como los linfocitos T8 y los citotóxicos. Bien, cuando te dice por acá, libera moléculas, esas moléculas, ¿cómo se llaman? Citoquinas. Las citoquinas son liberados por los helper, por los T4, para activar ¿a quién? A los linfocitos T8 citotóxicos, para que destruyan los patógenos directamente, y a los linfocitos B, para que ellos se conviertan en plasmocitos y formen anticuerpos. Muy bien, teniendo en cuenta la función que están realizando las moléculas liberadas, las citoquinas, por el linfocito T4 auxiliar, se puede afirmar que estas moléculas son un tipo de... A ver, citoquinas es de manera general. Si los forman los monocitos, ¿cómo se llama? Monoquinas. Si lo forman los linfocitos, ¿cómo se llaman? Linfoquinas. En este caso, ¿quién lo está formando? Los linfocitos T4. Por consiguiente, a esas citoquinas, ¿cómo se les llama? Linfoquinas. ¿Ya? Ellas van a los linfocitos B para que se conviertan en plasmocitos y formen anticuerpos. Van a los linfocitos T8 citotóxicos. También estimulan a los macrófagos a que se dividan. ¿Ya? Y así todos ellos se unen para destruir a los patógenos. 14, clave C. Pregunta 15. Megan lleva a su hijo al centro médico para que le apliquen la vacuna contra el sarampión. El médico le indica que es posible que en algunos días manifieste los síntomas de la enfermedad, pero más leves y de corta duración, debido a la composición de la vacuna. Además, el niño ya no sufrirá probablemente de sarampión toda su vida. ¿Por qué? Porque se está vacunando. De lo señalado en el texto se puede inducir que los síntomas se deben a que la vacuna está compuesta por... A ver, ¿qué es una vacuna? Una vacuna viene a ser el patógeno atenuado. Es decir, es el virus, es la bacteria, es el protozoario, pero que está atenuado. Es decir, que no le va a hacer daño a la persona, o en todo caso el daño va a ser mínimo. Eso quiere decir atenuado. Entonces, ¿qué le están dando por acá a Megan? A Megan le están dando el virus atenuado, que le va a provocar un mínimo daño. Por eso nos dice que el médico le indica que es posible que en algunos días manifieste los síntomas de la enfermedad, pero leves, ya mínimo daño. Muy bien, y de corta duración. ¿Por qué? Porque al darle la vacuna le están dando el virus, ¿ya? El virus atenuado. Entonces, esta vacuna está compuesta ¿por qué? Por el virus atenuado, ya que no le van a hacer daño. Bueno, acá la palabra viva no va, ya que los virus no son seres vivos, ya serían virus activos, no atenuados del sarampión. Entonces, esas son las vacunas. Y además, ¿qué adquiere? Una inmunidad activa artificial, ¿de acuerdo? Ya que cuando hablamos de inmunidad, la inmunidad puede ser activa o puede ser pasiva. ¿Cuándo se dice inmunidad activa? Cuando la persona forma sus propios anticuerpos. ¿Cuándo se dice inmunidad pasiva? Cuando la persona recibe anticuerpos que se ha formado en otra persona u en otro organismo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre activa y pasiva. Ahora, la activa, ¿cómo puede ser? Puede ser natural y puede ser artificial. Ejemplo de artificial, el caso de las vacunas, ya que al darle vacunas a la persona, le estamos dando el patógeno atenuado, pero que va a inducir en la persona que forme anticuerpos. Si la persona forma anticuerpos, ¿qué es? Activa. Un ejemplo de activa natural es cuando hay una infección común, normal, la persona está caminando, se cae, adquiere bacterias, consume un alimento, tiene una infección, un alimento contaminado, va a tener una infección, ¿y qué va a hacer? Va a formar anticuerpos para combatir a esas bacterias, a esos patógenos en general, ¿ya? Ahora, la pasiva, la persona recibe anticuerpos, también de tipo natural y de tipo artificial, ¿ya? De tipo natural, por ejemplo, en el caso de la lactancia, ¿qué pasa con el bebé?
el bebé está recibiendo leche, en esa leche hay anticuerpos. Entonces, el bebé está recibiendo anticuerpos de la madre. Como recibe anticuerpos, es pasiva y es un proceso natural. Y la pasiva artificial es el caso de los antídotos que se emplea cuando hay picaduras de arañas, cuando hay mordeduras de serpientes, ya que para inactivar inmediatamente esas toxinas, la persona tiene que recibir antídotos, tiene que recibir anticuerpos para que esas toxinas no lleguen al sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, como es inducido, se dice artificial y pasiva porque está recibiendo. Entonces, la pregunta 15, la clave es la E. Un gusto, jóvenes, haber compartido las preguntas de la semana 8 correspondientes al ciclo 2017-2. Nos vemos más adelante.